Recibo un cordial saludo, mi nombre es Nicole Paredes, estoy en segundo agropecuaria B en la Universidad Estatal Amazónica. A continuación les explicaré sobre el sistema de clasificación. En la antigüedad clásica, Aristóteles fue conocido porque dividió las plantas en dos grupos, tales como plantas con flores y plantas sin flores. Incluyó en este último a los helechos, musgos, a las hepáticas, a los hongos y a las algas observadas hasta entonces. Teofrastro fue un discípulo de Platón y Aristóteles, llamado Polineo, el padre de la botánica. Escribió dos obras importantes relacionadas con la botánica. Ahí podemos observar que son de la Historia de Plantarum y de Causis Plantarum. Caius Plinius Secundus. Bueno, él creó una obra voluminosa en la que se reconoce 37 libros, estando los volúmenes 12 al 27. Fue dedicado a las plantas. El libro es llamado Naturalis Historia. Dioscórides realiza una observación de 600 plantas, a las que clasifica de acuerdo con sus propiedades, consiguiendo reconocer grupos naturales como labiadas, Lamiaceae y umbelíferas, Apiaceae. Bueno, en los aportes Aristóteles sistematiza el reino vegetal, dividiéndole en dos grupos, como acabamos de mencionar anteriormente. También clasificó el reino vegetal en las plantas. Teofrastro hizo la primera clasificación sistemática de las plantas basada en sus propiedades médicas. Plinio el Viejo. Bueno, él escribió esa obra importante, una obra voluminosa, la cual es nombrada como Naturalis Historia. Dioscórides publicó Materia Médica, obra que trata sobre los productos medicinales. A continuación vamos a ver el medievo. Bueno, Albucasis, quien escribió Su Higiene. Esa obra contiene 166 dibujos de plantas con comentarios acerca de ellas. Bien. Alberto Magno realizó una clasificación de las plantas según sus hojas y sus frutos. También un ensayo de inspiración aristotélica, en el que se incluye problemas de filosofía vegetal y una clasificación de las plantas. Bueno, los aportes. Abulcasis, él escribió el libro de las concesiones, que fue tratado de cirugía con instrumento quirúrgico. La aportación de Alberto Magno, la aportación fue la obra de los vegetales plantis. Bueno, a continuación viene el Renacimiento. Andrés Laguna. Bueno, él contribuyó a la difusión de las obras de Dioscórides o la edición española. Otto Brumfels. Bueno, Otto fue uno de los 3 padres de la botánica. Desarrolló su propio sistema de clasificación de las 700 plantas que componían su libro. Matías de Ovel
Bueno, Matías, en la que muestra una clasificación basada en caracteres de las hojas. Él tenía conclusiones inexactas. Traza de un modo muy aproximado la diferencia entre monocotiledóneas y dicotiledóneas. Bien, Euricius Cordus. Él escribió el Botanológico. Y también su hijo él fue autor de obras importantes publicadas tras su muerte, en las que se describen 502 especies con excelentes ilustraciones. Ese libro, ilustrado con más de 1000 grabados, donde trató de agrupar a las especies por sus afinidades. Él se basó en descripciones morfológicas sumamente precisas en el libro. Andrea Cesalpino. Andrea explicó que la clasificación debía estar basada en caracteres objetivos, en los rasgos de las plantas y no en la utilidad. Fue el primero que incluyó el estudio de grupos, hasta entonces incluidos de plantas. Clusius. Clusius, un eximio botánico y horticultor, fue el autor de un libro que fue ilustrado con más de 1000 grabados, donde trató de agrupar a las especies por sus afinidades basándose en descripciones morfológicas sumamente específicas. Bien. En el siglo XVII, el trabajo más importante fue la historia de Generalis Plantarum, que significa historia general de las plantas, del inglés John Ray. Se basó Carlos Linneo, que la proclamó fundador de la sistemática. Bueno, Ray adoptó la terminología creada por Jungius y fue el primer científico en utilizar los caracteres reproductivos de las plantas, bueno, como base de su sistema de clasificación. La microscopía de las plantas alcanzó un gran interés que se considera a los ingleses Robert Hooke, que él es conocido en la biología, y Nehemiah Gray. Joseph Pitton. Bueno, él introdujo una jerarquía aún más sofisticada de clases, secciones, géneros y especies. Él fue el primero en usar consistentemente un sistema polinomial de nomenclatura. Bien. Ahora explicaré sobre las épocas de los sistemas naturales. Michael Adamson fue conocido por su obra Families des Plantes,
se dio comienzo a una serie de investigaciones y propuestas de sistemas de naturales de clasificación de plantas basados en la semejanza morfológica. Bernard, encargado de la catalogación de las plantas del Jardín Botánico de Trianon, él agrupó a las plantas superiores en 64 órdenes. Anthony Laurent. Anthony estableció un sistema de clasificación en su obra. Agustín Pirame. Él consideró como carácter taxonómico fundamental la complejidad del aparato vegetativo. Él dividió a las plantas en vasculares y celulares, que fue una teoría elemental de la botánica. Alfonso Alfonso finalizó la obra que él inició, la cual es llamada Introducción a la Sistemática Natural del Reino Vegetal. Se trataba de todas las familias conocidas para la época, en la cual el sistema de clasificación desplazó completamente al de Linneo. Robert Brown fue descubridor del núcleo celular. Señaló en su obra las diferencias entre angiospermas y las gimnospermas. También fue el primero en indicar la falta de envolturas en estas últimas, que han durado hasta la actualidad. Stefan Ladislaus fue un botánico que nació en Australia. Estableció en su Genera Plantarum Secundum una clasificación en la que las dicotiledóneas fueron agrupadas conjuntamente con las coníferas. Guillaume Philippe. Él estableció una importante clasificación sobre el grupo en las que los musgos y las hepáticas son reconocidas con igual categoría taxonómica que el resto de las criptógamas. La época de los sistemas filogenéticos. El naturalista francés Jean-Baptiste Lamarck, él fue conocido por su contribución importante hacia la botánica. Él escribió un libro donde estableció los postulados de su teoría evolucionista, denominado más tarde como Lamarckismo. Charles Darwin. Él es muy reconocido, ya que postuló que todas las especies de los seres vivos han evolucionado a través del tiempo. Lo dice porque a partir de un antepasado común, mediante de un proceso denominado de la selección natural. Eichler. También fue conocido Engler y Carl Anton Eugen. Los dos publicaron una grande obra, una extensa obra alemana, donde se revisó la clasificación de Jussieu y en la que establecen un total de 17 divisiones para plantas.
15 para las criptógamas y 2 para las fanerógamas. Bueno, esta clasificación con las modificaciones dadas fue considerada como la más actualizada, un sistema integrado de clasificación de las plantas. Esa es la más actualizada. Bueno, es decir que también la obra posterior, la cual era llamada La evolución y la clasificación de las plantas con flores, fue adoptado por los principales proyectos de floristas, incluyendo el manual Jepson para la Flora California. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña comparación sobre los periodos, épocas, indicando los aportes y el avance de un periodo o época respecto a las anteriores. Bueno, en la antigüedad clásica, mi conclusión es que en esa época las plantas es la ciencia su primera definición tuvo principios y problemas, en la cual fue la Grecia clásica y posteriormente fue el Imperio Romano, quien continuó su desarrollo. Sus figuras que destacaron en esta época, las cuales fueron Aristóteles, Teofrastro, Plinio el Viejo y Dioscórides. En la Edad Medieval o la Edad Media. Bueno, entre la caída del Imperio Romano tuvieron gran importancia los árabes, ya que explican el desarrollo vegetal desde la germinación hasta la senescencia, describiendo las fases del crecimiento y la producción de flores y frutos. Bueno, en el Renacimiento tuvieron diversos progresos o factores de la botánica, en la cual se elaboraron herbarios y el desarrollo de jardines botánicos. Todo eso unió el desarrollo del arte y la ciencia de la navegación. Fue muy interesante ya que permitió la realización de expediciones botánicas. En el siglo XVII o Edad Moderna, ahí fue el nacimiento de la ciencia moderna, ya que fue impulsada por la obra de Galileo. El inglés John Ray tuvo ideas sobre la clasificación de las plantas, en las cuales las plantas no son clasificadas como especies definidas. También en esta última obra, Ray estableció 6 reglas que son partes de los principios fundamentales de la sistemática vegetal. Bueno, hasta la actualidad siguen estas reglas. Una de ellas y una que me parece interesante es que debe cuidarse que las plantas se hayan relacionadas, no separadas, y las que son diferentes no sean unidas. También otra de las reglas son los nombres de las plantas, que no deben ser cambiados para evitar confusiones y errores. Bien, el periodo delineado. Bueno, en ese periodo se tuvo gran influencia, ya que se puso en evidencia el carácter sexual de las flores, órganos que a partir de entonces adquirían gran importancia para los botánicos. Carlos publicó un sistema sexual para la separación de vegetales.
Bueno, también definió con precisión varios términos morfológicos que serían utilizados en sus descripciones de cada especie o género. Bueno, en la época de los sistemas filogenéticos, el naturalista francés Jean-Baptiste Lamarck, él estableció sus postulados, denominada más tarde como Lamarckismo. Bueno, su medio evolutivo se basa en tres ejes principales, las cuales son uso y desuso, la generación espontánea y la tendencia. Bueno, los postulados que hizo Lamarck fueron más tarde tomados por Charles Darwin. Darwin postuló que todas las especies de los seres vivos han evolucionado a través del tiempo a partir de un antepasado común mediante un proceso denominado de selección natural. Como toda persona al principio siempre falla. Bueno, él falló de esta clasificación. Fue igualar lo simple con lo primitivo, ignorando en su mayor parte el significado de la reducción. Bueno, eso es todo. Gracias por su atención. Gracias.